Acabamos de ver en la encuesta de CPI que hemos compartido con ustedes que la mayor preocupación y el rubro negativo que percibe la ciudadanía en relación al gobierno del presidente Castillo es la inestabilidad económica, el alza de precios, así que el tema del bolsillo está permanentemente en la preocupación de todos los peruanos. Estamos con Jorge Carrillo Acosta, que es profesor de Pacífico Business School, para darle la bienvenida y para hacer el fact-checking de lo que ha señalado esta semana el ministro de Economía, Pedro Franque. Lo hemos tenido varias veces aquí en Punto Final. Siempre tiene una cuota de optimismo y está muy bien porque tiene que, evidentemente, darle esperanza al país. Pero queremos esas cifras contraponerlas. ¿Qué te parece, Jorge, si vamos de inmediato con lo que dijo el ministro Pedro Franque en relación al crecimiento económico? Vamos a escuchar. Pensamos que el crecimiento de este año va a estar entre 3,5% y 4% del Producto Bruto Interno. Muy bien, 3,5-4% es lo que estiman va a ser el crecimiento del 22. ¿Eso es correcto o no? Buenas noches, Mónica. ¿Cómo Gracias estás? por la invitación. Mira, es una cifra que se cambió. El marco económico multianual que presentó el ministro Mendoza, el exministro Mendoza, hablaba de 4,8, sí. Así que fue a la baja. Y lo interesante además es que proyectan que para los próximos 4 años, 2022, 2026, vamos a crecer en promedio 3,4%. ¿no? Esa es la cifra que ellos establecen como, digamos, promedio anual. ¿Y eso qué implica? Es decir, ¿implica más empleo? ¿Implica un crecimiento, digamos, que nos lleve al desarrollo del país o no? Mira, el PBI es básicamente la producción de bienes y servicios que hace el país. ¿Que eso debería traducirse en desarrollo? Sí, pero no necesariamente ha pasado en los últimos años, ¿no? Ahora, lo curioso es que el ministro de Economía proyecta 3,4% en 4 años, sí. Cuando, mira, sin pandemia, desde el año 93 hasta el año 2019, en 26 años, Perú ha crecido en promedio 4,8%. 4,8% sin el boom de los minerales que tenemos ahora. Entonces, o sea, ¿cuánto hemos dejado de crecer? Esa es la pregunta que también tendríamos que hacerle al ministro Franque, ¿no? Sí, claro, porque el ministro dice, no, hemos crecido, en 2021 crecimos 13,2%. Sí. Y claro, es cierto, la proyección del Banco Central habla de crecer 13,2%, ¿no? Más o menos lo que dice el ministro Franque, pero en realidad lo que hemos hecho es recuperarnos de la caída. Vamos a suponer que Perú sea una fábrica y Perú fabricó en 2019 1.000 productos, 1.000 prendas, 1.000 polos, lo que quieras. En el año 2020 caímos 11,2%. O sea, de producir 1.000 bajamos a producir 888 prendas. Y sobre esa base, 888, vamos a crecer, digamos, 13,2%. O sea, vamos a producir 1.006 prendas. Correcto. O sea, es recuperarnos del nivel que teníamos en 2019. O sea, de 1.000 a 1.006. Así es, ni siquiera eso es lo que habríamos subido. En 2 años. Que es bueno porque nos hemos recuperado de una crisis terrible, ¿no? Desde el año 89 no caíamos tanto, pero tampoco es un crecimiento pues espectacular como para inflarse el pecho de pronto, ¿no? Ahora, estamos hablando de 2 momentos, es decir, el primer semestre y el segundo semestre del año 21. Claro. O sea, el presidente Castillo agarra el segundo semestre del año 21. Parte, ¿no? El presidente Castillo entra a fines de julio, sí, claro. Agarra 2 meses del tercer trimestre, pero en realidad su impacto, ¿cuándo se ve? En el último trimestre, porque mientras se implementa sus políticas económicas, etcétera, yo creo que el impacto real es el último trimestre. Y claro, 2021 crecimos 13%, vamos a crecer, digamos, 13%. Excelente, pero en el primer semestre crecimos casi 21%. Sin el gobierno de Castillo, ¿no? 21%, mira el colchón que te dejó para el segundo. En el tercer trimestre crecimos 11,4%. ¿no? Entonces, en el último trimestre, impacto directo de este gobierno, hemos crecido, mira, te doy las cifras. Octubre, 4,55%. Noviembre, 3,47%. Diciembre todavía no sale la cifra porque sale, el INEC la pone en febrero en quincena, pero más o menos se proyecta en 1,5%. Entonces, en el último trimestre pues hemos crecido ¿cuánto? 3%. Y a propósito de eso, justamente vamos a escuchar a Pedro Franque cuando habla de crecimiento y la explicación que hace, ¿no? Habla de una inversión privada que creció 34,5%, ¿no? Que dice que no es solamente un rebote, que esto es una especie de cifra récord que ha habido en América Latina. Así que escuchemos esa segunda intervención de Pedro Franque. Del año pasado son una inversión privada que creció 34,5%, no es solo un rebote, es 12% más que el 2019, un crecimiento que
prácticamente nunca hemos tenido, excepcional en el Perú, con una inversión pública que llegó a 39.000 millones de soles, otro nivel récord, logrado gracias a las políticas de este gobierno. Sobre esa base pensamos que el crecimiento este año va a ser 13, probablemente un poco más, algunos decimales más, estamos pensando, porque las cifras de noviembre vinieron positivas. Bien, sobre eso específicamente. Ya, mira, en el caso de la inversión privada es cierto, pero nuevamente, la inversión privada no se hace de un día para otro. O sea, no es que yo soy empresario y digo voy a invertir y mañana tengo la inversión. No, primero tengo confianza en el país donde voy a invertir, en el sector donde voy a invertir, luego invierto y después de 6 meses probablemente la inversión ya se concreta. Entonces, de pronto el efecto 2021 de la inversión privada no es consecuencia de este gobierno, ¿no? Entonces, pero lo que, digamos, la gran evaluación va a ser el año 22. Correcto. O sea, ¿hay o no hay confianza para que haya mayor inversión privada? Porque la mayor inversión en nuestro país es privada, no pública. Es correcto, y ahí lamentablemente pues informes de este año no dan buenas señales, ¿no? ¿En qué sentido, por ejemplo? Te pongo un ejemplo, la encuesta SAE de apoyo que se da cada mes estableció que 11%, solo 11% de los empresarios peruanos, o sea, 1 de cada 10, solo 1, planea retomar sus planes de inversión para este año. 1 de cada 10. 1 de cada 10. Te doy otro dato. Este mes hubo un reporte del Foro Económico Mundial, donde decía que habían 3 riesgos para el Perú importantes. El primero dice, te leo, colapso del Estado. Primer gran riesgo, según el Foro Económico Mundial, ¿no? Colapso del Estado. Colapso del Estado, dice, que se traduce en conflicto interno, ruptura del Estado de Derecho, erosión de las instituciones. Segundo gran riesgo, pues estancamiento económico prolongado. Y tercero, crisis de empleo y riesgo de subsistencia. ¿Y tú dónde estás en términos de percepción y evaluación económica? Lo que pasa es que hay un tema de desconfianza terrible, ¿no? Lo has mostrado ahora en la encuesta de CPI y hay otras encuestas más que no le creen al presidente y por decanta y no creerle al gobierno en general. Y ese es un tema en el que hay que trabajar. Te voy a dar 2 ejemplos de cómo se está perdiendo la posibilidad de seguir creciendo. De esta semana, el día lunes, APM Terminals, que es el que mantiene la concesión del puerto del Callao, sí, claro. Había presentado ya hace varios años una propuesta para ampliar su inversión de 750 millones de dólares a 1.100 millones de dólares, 350 millones más. ¿Y qué pasó? Bueno, lamentablemente, pues, después de varias idas y vueltas y rebotes con el gobierno, ha decidido retirar esa propuesta de... O sea, ya no va a invertir 350. Ha retirado la adenda donde proponía ampliar. Esa es una. Y la otra, que fue eso fue el día miércoles 26. El jueves 27, el concesionario también de Majesiguas, del proyecto Majesiguas, ha manifestado su intención de cortar el contrato. Son casi 700 millones de dólares, son 145.000. ¿Y cuántos empleos son ahí? Porque 145.000 puestos de trabajo que... ¿Cuánto? 145.000 puestos de trabajo para la región de Arequipa que se estarían dejando, digamos, de lado si es que prospera esta intención de cortar el contrato Desde 2017 quieren implementar este proyecto y los rebotes del Estado, pues lamentablemente no... Porque no les hacen caso, porque no llegan a... Claro, porque no resuelven, digamos, a nivel de gobierno regional y el Ministerio de Economía, ya no marcan la pauta para que ellos puedan empezar a invertir, ¿no? Hay varios temas de permisos, etcétera, que se hacen a nivel regional y nacional. Ahora, el ministro Franqui ha dicho que las finanzas públicas en el Perú son muy sanas, están muy controladas, ¿no? Y tiene un crecimiento económico de alto nivel. Vamos a escuchar. Las finanzas públicas muy sanas, muy controladas y al mismo tiempo un crecimiento económico de un alto nivel del 13%, que es un récord en América Latina. Pero parece que estuviéramos hablando de 2 realidades, porque, o sea, digamos, el optimismo del ministro... es interesante. Lo del 13% ya lo comentamos, es cierto, pero es una recuperación. Lo curioso es que el ministro Franqui habla de unas finanzas públicas ordenadas y bueno, sí, digamos, hay un numerito que también el ministro lo comentó, que es el déficit fiscal. Sí. El déficit fiscal es muy sencillo, es como en una familia tienes ingresos y tienes gastos, ¿no? Sí, claro. Cuando tienes más ingresos que gastos se llama superávit fiscal. Sí. Como gobierno, ¿no? Cuando el gobierno tiene más ingresos que gastos, superávit. Cuando tiene más gastos que ingresos es déficit. Es déficit, claro. En el año 2019, sin pandemia, ese déficit había sido 1.6%, digamos, del PBI. Sí. Era chiquitito. Claro, en pandemia creció casi al 9%.
Y en varios países, no solamente y no acá. solamente Perú. Sí. Y este año, 2021, el año reciente, ha cerrado en 2.6%. O sea, es bueno comparado con 2020, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, los ingresos del Estado este año han sido un récord histórico. En 2019... ¿Pero por qué? ¿Por precio de metales? Básicamente por el precio de los minerales. Entre otros sectores, pero mucho tenía que ver el precio de los minerales. Mira, en 2019 recaudamos casi 111 mil millones de soles. 2019. 2020, 93 mil millones. Este año, 2021, hemos recaudado casi 140 mil millones de soles. 140 mil millones. Esa sí que es una cifra récord. O sea... no ha pasado nunca. No, por lo menos en los años recientes, no. Yeah. Y claro, y tú dices, el Estado ha tenido pues más de 40% de incremento de ingresos y con ese más de 40% no ha sido capaz de gastar menos o de gastar menos que eso. No ha gastado más. O sea, el déficit fiscal sí, pues comparado con el año pasado está mejor, pero mira... Ya, pero te pueden decir, ok, pero tenemos programas sociales, estamos entregando bonos, en fin. Y eso es porque, digamos, venimos de una pandemia, seguimos en un contexto complicado. Sí, pero acá lo que se cuestiona también es la calidad del gasto, ¿no? Acabas de pasar un reportaje de lo que pasaba en los gobiernos regionales de Ayacucho. Sí, claro. Desvío de dinero. Claro, porque el ministro además dice que eso ha sido gracias a las transferencias que ha dado a los gobiernos regionales y locales. Claro, el tema es la calidad del gasto, ¿no? Lo que se va pues en ineficiencia y sobre todo en corrupción. El anteaño pasado, en 2020, para que te des una idea, según la Contraloría, el costo de la corrupción fue 22 mil millones de soles. O sea, y el presupuesto público es alrededor de, para este año 2022, 193 mil millones, 197 mil. Entonces, digamos, hay que ver en qué se está gastando, ¿no? Por último, proyecciones de crecimiento económico. Vamos a escuchar a Frank. Nuestras proyecciones nos colocan como un país que en los próximos 4 años vamos a mantener un crecimiento, pensamos básico, mínimo por lo menos de 3,4% de variación real anual en el periodo 2022-2025. Va a ser uno de los mayores o el mayor crecimiento en la región. Ok, vamos a crecer más que todo el mundo. O sea, que toda la región. Sí, pero nuevamente mirando hacia atrás, hemos crecido en 26 años sin pandemia 4.8, 3.4 a mí no me parece un súper crecimiento. Y además, más aún cuando tienes los metales en el cielo, como los tenemos ahora. Entonces, y eso, digamos, es finito, no es que va a durar por siempre. Correcto. O sea, esta es una época de vacas gordas, digamos, para el gobierno. Está recibiendo recaudación como nunca. Y creo que debe aprovechar justamente esto para hacer una mejor redistribución de la riqueza. Y además, un tema importante, se le va a acabar, como tú dices, y lo que tiene que hacer el gobierno es generar confianza. Hay una desconfianza terrible, y sin confianza no hay inversión, y sin inversión no hay trabajo. Ahora, el ministro de Economía hace lo que puede, pero el tema es el contexto político en el que se mueve. Muchas veces ha dicho que el Perú va por cuerdas separadas, finalmente va por un lado más allá de los problemas políticos que puedan haber, pero... Durante muchos años se creyó que la política y la economía pues iban por compartimentos estancos, pero este año nos ha demostrado que van muy de la mano, ¿no? Y que son totalmente relacionadas y correlacionadas. Entonces, sí, pues es cierto. El ministro Franque creo que ha hecho un trabajo aceptable, pero lamentablemente pues las contradicciones del propio gobierno y de los colegas del ministro Franque no lo ayudan mucho a generar confianza en el país. Ahora, últimas preguntas. También Franque ha hablado de que se han generado 400.000 empleos formales en el Perú. ¿Es correcta esa cifra? Él dijo 400.000 empleos en 4 meses. Sí. Eso no es cierto. Primero porque no son 400.000, son 320.000. Y segundo, no es en 4 meses, sino en 12, en el último año. Para que tengas una idea, en noviembre de 2019, la planilla electrónica, o sea, los trabajadores formales en planilla del sector público y privado, eran 5,5 millones de personas. En 2020 cayó a 5.300.000, o sea, caímos 200.000 empleos formales. Y este año, en 2021, estamos recuperándonos en 5.600.000. O sea, si tú miras las cifras por pandemia, sí, pues son, versus 2020, 320.000 empleos formales, de los cuales privados son 292.000, ¿no? Ni siquiera es que son los 320.000. Okay. Yeah. Entonces, pero a ver, hay dos cosas. Primero, es un empleo más precario, porque es más informal. A pesar de que es formal, es un empleo más precario. Lo que pasa es que tiene menos ingresos.
O sea, lo que tenemos como ingreso hoy es ¿cuánto por ciento menos? Según el INEI, antes de la pandemia, el ingreso promedio de los trabajadores peruanos era casi más o menos redondeando 1.600 soles. ¿Ya? Ahora es 1.400 soles más o menos. O sea, si antes... Por el precio de los productos que ha subido. No, ese es el ingreso, el gasto se ha trepado. O sea, si antes las familias peruanas ganaban 100 y gastaban 100, ahora ganan 88, 12% menos. Y gastan por la inflación, que ha sido 7% a nivel nacional, 107. O sea, ahora la capacidad de ahorro se redujo pues, a la mínima expresión. Y a veces no alcanza y tienes que endeudarte. Y tienes que levantar la tarjeta. Productos, servicios, en general la vida es más cara. Así es. Entonces, claro, hay menos ingresos de la gente, hay más gastos. Ahora se vienen gastos nuevos, como los gastos escolares, ¿no? Que recuerda que ahora van a subir las pensiones otra vez. Hay que gastar en uniformes, en útiles, en mochilas, en loncheras, en movilidad escolar. ¿Y cómo haces cuando tienes menos ingresos y más gastos en general? Y la proyección en el 22 para, digamos, no solamente para la ampliación del margen de empleo, sino para la inversión. En algún momento el presidente del BCR habló de 0%, y eso es francamente impactante. O sea, ¿se sigue teniendo esa posibilidad de que no crezca la inversión? Sí, el BCR mantiene su proyección de 0. El ministro de Economía ya anunció que su proyección es de 0 a 2%. Y las dos suenan optimistas para el mercado. El sector privado habla de decrecer, ¿no? Algunos hablan de más de 10% incluso. El consenso está más o menos en que vamos a decrecer en inversión privada alrededor del 5%. Y eso es lo más preocupante. La inversión en el Perú, el 80% de la inversión en el Perú es privada, no es inversión pública. Y es la que genera empleo de más calidad, más permanente. Y el valor de la moneda en relación al dólar, digamos, el dólar ha bajado, se mantiene, digamos, por debajo de 4. En el primer momento estábamos muy preocupados porque venía un crecimiento y no paraba el crecimiento, y hasta que dejó de ocurrir. Ya, pero eso también hay que contextualizarlo, Mónica, porque mira, el tipo de cambio durante el gobierno, durante la etapa electoral, digamos, de segunda vuelta, hasta el 6 de octubre, ¿ya? Que empezó a bajar, subió 20 veces. 20 veces. Mejor dicho, rompió 20 veces el récord histórico. No es que subió 20 veces, subió mucho más. Pero 20 veces rompió el récord histórico. Y llegó a fin de año a 3.99 más o menos. ¿Ya? De 3.62 de inicio de año a 3.99 sube un incremento de 10.28%. Ahora está en 3.85 y la gente está tranquila. Pero claro, 3.85 es un nivel que teníamos en abril del año pasado, ¿no? O sea, todavía no hemos llegado pues a los niveles pre-crisis política, digamos. Pero si no hubiese crisis política, ¿estaría más abajo el dólar? Sí, claro, el Banco Central lo dijo. Si no, a ver, por una sencilla razón, hemos batido récord en exportaciones. Cuando exportamos más, recibimos más dólares en la economía peruana y por lo tanto hay más oferta de dólares y el tipo de cambio tiende a la baja. Si no hubiera crisis económica, el Banco Central ha dicho, o dijo hace algunos meses, que el tipo de cambio debió cerrar el año 2021 entre 3.60 y 3.70 y cerró en 3.99. Entonces, claro, ¿es una buena noticia que siga bajando? Sí, pero todavía estamos en niveles pues que no son los que deberíamos tener si no hubiese esta incertidumbre, esta crisis política, ¿no? Muy bien, bueno, en fin, ya lo tendremos al ministro Franque aquí en algún momento para seguir preguntándole. Gracias a Jorge Carrillo Acosta por estar con nosotros aquí en Punto Final. Buenas noches. Vamos a una pausa, ya regresamos.